Abran su Biblia y ubíquese en el libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Verso 1 en adelante. Los que tengan digan amén. Gloria al Señor. Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a quién? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas la verdad más a causa de la justicia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amén. Acabamos de leer una de las porciones bíblicas más poderosas que hay en toda la Biblia. Estamos entrando en un libro que es considerado una de las epístolas más importantes para la iglesia. Es de gran valor, de gran importancia para la iglesia. Si usted y yo somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, el libro de Romanos debería ser en primer lugar nuestra consideración primordial. Si usted quiere conocerse más como miembro del cuerpo de Cristo, lea el libro de Romanos. Es muy difícil que algo se le escape de lo que Dios ha revelado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Algo con referente a la iglesia y a la salvación, casi todo está comprimido en el libro de Romanos. Los hombres de Dios de todos los tiempos, Charles Spurgeon, los hermanos Wesley, Jonathan Edwards, hombres de Dios, hermanos, hombres de Dios, fueron transformados, fueron sus corazones encendidos por esta preciosa epístola. Reformadores como Calvino, como Lutero, hermano, esta epístola de la carta de los romanos, escrita y enviada por el apóstol Pablo, fue de gran valor para estos hombres de Dios. Fueron impactados por estos escritos. Pero solamente hablar de algunas cosas generales, o escuche aquí, algunas cosas generales, sin ni siquiera tocar el primer versículo, nos llevaría muchas horas. Solamente los aspectos generales. Hablar del impacto de Dios en los hombres de Dios también es una larga historia que contar. Cómo Dios creó y patrocinó avivamientos solamente por hombres que se concentraron en esta epístola y sobre todo en el capítulo 8 del libro de Romanos. Así que
no les voy a decir que vamos a predicar 2 horas o 3 horas, porque sería imposible tocar toda la carta del libro de Romanos en media hora, 40 minutos. Mas, sin embargo, hay muchas opiniones de la carta de Romanos, muchos elogios, muchas gracias a Dios por esta epístola, por esta carta. Mas, sin embargo, quisiera aportar algo más desde mi humilde opinión. Si usted quiere conocer el plan de Dios para su vida, como hombre de Dios, como ministro de Dios, como servidor de Cristo, hermano, va a encontrar claramente una inmensa luz, una inmensa que hay en esta epístola. Hermano, si usted viaja por el Antiguo Testamento, no todo se veía tan claro. La salvación era como, habían especie de imágenes sutiles de la salvación. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 dice: a mí se me fue revelado el misterio escondido. A nadie. Nadie sabía cómo era que Dios iba a desarrollar todo su plan de salvación, hasta que vino, cumpliéndose el tiempo, nuestro Señor Jesucristo, y empezó a predicar las buenas nuevas, a predicar el reino de Dios. Y el apóstol Pablo, por dirección del Espíritu Santo, se le fue otorgada cosas tremendas para la iglesia. Amén. Amén. Así que toda la Biblia tiene cierta luz, pero el libro de Romanos, cuando usted se acerca al libro de Romanos, es como si usted mismo se acercara a los rayos del sol. Es una luz tan intensa y tan clara que vale la pena contemplarla, vale la pena leerla. Amén. ¿Por qué? Porque habla de nuestra salvación. Amén. Así que el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 8, es como una especie de explosión divina sobre nuestras vidas. No solamente es un destello de luz, sino que es una obra maestra. Es una obra tremenda. Cómo están conjugadas cada una de las cosas, los textos, cómo el apóstol Pablo usa la habilidad para hacer el discurso y para convencer a una iglesia muy sofisticada, muy diversa, porque habían judíos, habían gentiles, había una iglesia llena de toda clase de estratos sociales, y el apóstol Pablo escribe una carta, un anunciado, para que la iglesia pueda comprender para qué fue diseñada y para qué fue fundada. Y eso, cuando usted lee la carta, usted se va a dar cuenta que hay una persuasión divina. Es decir, cuando usted empieza a leer el libro de Romanos, usted siente las evidencias en su alma y en su corazón. Eso se llama persuasión. Mostrar evidencia una tras otra, para convencerte, inclusive para convertirte. Una evidencia tras otra. Y es lo que hace Dios. Dios no engaña a nadie, no manipula a nadie, Dios convence. El Evangelio, según San Juan capítulo 16, dice: y vendrá el Espíritu, el cual convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo, escrita por un hombre que Dios escogió para poder predicar su palabra, para poder predicar el Evangelio. Ahora, quiero darles un ejemplo, solamente un ejemplo, de cómo Dios ha convencido a muchos por medio de la carta de los romanos. Escuche con mucha atención. Hay algo que en los últimos años el Señor ha llenado mi corazón.
cuando leo las Escrituras, me he dado cuenta que Dios siempre pregunta. Me he dado la tarea de escribir cada una de las preguntas en casi todos los libros de la Biblia que el Señor ha hecho a su pueblo. El Señor no le pregunta al mundo. El Señor no cuestiona al mundo. El mundo está sin Él. El Señor emite preguntas a su pueblo. Amén. Cuando el Señor pregunta, no quiere decir que Él quiere salir de duda, que Él no sabe algo, porque Él lo sabe todo. Pero realmente las preguntas en la Biblia son para estremecer nuestra vida, para calibrar nuestra vida, para saber dónde estamos. Dios le hace preguntas a su pueblo. Dios pregunta muchas veces en la Escritura para ajustarnos, para calibrarnos, para que nosotros nos demos cuenta dónde estamos. Génesis capítulo 3. Usted va a encontrar que Adán pecó. ¿Sí? Adán pecó. Miren la pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán geográficamente? Sí sabía. Pero Él no está preguntando por la ubicación, está preguntando por tu posición. ¿Dónde estás tú? Cuando usted se acerca a una pregunta, y sobre todo las preguntas de Dios, por favor, deténgase. Deténgase y póngase en el riel de ese ferrocarril y espere un momento y será atropellado y será sacudido. A su nombre. Cuando Dios lanza este tipo de preguntas, yo me quedo quieto, esperando el gran impacto del Espíritu para saber dónde estoy yo. Amados, Dios es súper intencional. A veces nosotros creemos que Dios trabaja con la casualidad. Dios no trabaja con la casualidad. Cuando Dios pregunta, Él tiene toda la intención, escuche bien, toda la intención de estremecer tu vida y de entrar en tu vida para poder ajustarte a la vida de Dios. A su nombre. Dios es intencional. Es muy intencional. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Romanos. ¿Saben cuántas preguntas hay en el libro de Romanos? 80 preguntas. 80 preguntas. 80. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted se lo tiene que tomar personal. Toca al que está a la derecha y dile, eso es contigo. Tócale a la izquierda, dile, contigo también es. Dios es intencional. Y yo tengo que tomármelo a pecho. A veces nos sumergimos en las Escrituras, pero no de manera intencional. Lo hacemos de manera devocional, de manera rutinaria. Pero cuando usted se toma la Escritura de manera personal, entonces Dios te va a hablar de una manera personal. Por eso es que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para corregirme, para redarguirme, instruirme, enseñarme.
de tal manera que yo sea perfecto, de que sea maduro, de que pueda lograr alcanzar a la estatura que es la de Cristo, y para que yo pueda hacer todo lo que Él me ha demandado hacer. ¿Vio? Leí 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, de manera personal. Y si usted lee la Biblia de manera personal, hermano, usted va a ser transformado por el Espíritu Santo. ¿Usted ha visto alguna vez una corrida de toros? Yo no. ¿Qué hace el torero? Viene el toro con toda la fuerza del mundo. Y el torero simplemente hace ole. Evade la intención de Dios. Porque lo que quiere Dios con su palabra es impactar tu vida. Amados, el libro de Romanos ha incendiado muchos avivamientos y creo que Dios inspiró al apóstol para incendiar también nuestras vidas en esta mañana. El libro de Romanos tiene dos objetivos. Los 16 capítulos a lo largo y ancho, dos objetivos. Número 1, unificar a la iglesia. Y número 2, extender a la iglesia. Unificar a la iglesia y extender, llevar más allá el mensaje que emite la iglesia, que es el evangelio. Lo mismo que nos salvó es lo mismo que nos va a unificar, también es lo mismo que va a hacer que la iglesia se ensanche. El evangelio. Eso fue lo que nos salvó. Y el mismo evangelio es lo que va a traer unidad de la iglesia. ¿Por qué la iglesia se divide? Porque hay muchos evangelios, pero hay uno solo. Y eso es lo que quiere explicar el apóstol Pablo. Porque en la iglesia de Roma había una tensión. Habían judíos que querían observar la ley y todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, y habían gentiles que no le paraban a eso. Y estaba la iglesia dividida. Pero el mismo evangelio que usó el poder de Dios y se mueve con el poder de Dios para salvarnos, es el mismo evangelio que va a traer unificación a la iglesia. No una misma manera de pensar, porque eso es imposible, pero sí una unidad espiritual. Y luego que la iglesia esté unificada, entonces sí, la iglesia puede moverse, puede extenderse, puede predicar, puede llegar donde quizás nadie va a llegar. El poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo reza, primera de Romanos capítulo 17, dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para los que creen, para los que tienen fe. El evangelio es poder de Dios para los que creen. Romanos describe en qué consiste el evangelio para que la iglesia pueda caminar en un mismo sentir y pueda echar a un lado esa diferencia y la iglesia pueda crecer. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿En qué consiste el evangelio? En creer, pero no en creer en cualquier cosa. Usted puede creer en cualquier cosa,
Pero lo que está señalando el apóstol aquí, que el evangelio consiste en creer en dos cosas: en lo que Dios dice de nosotros y en lo que Él hizo por nosotros. Eso es la fe bíblica, la fe del evangelio. Creer lo que Él dice de nosotros y creer lo que Él hace, lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que está diciendo en el verso 17, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermano, es que yo creo que Dios me va a bendecir con un carro. Está bien, pero esa no es la fe original del evangelio. La fe original del evangelio es creer lo que Él está diciendo de mí. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Creer qué es lo que Él dice de mí. ¿Le ha preguntado usted a Dios qué piensa Dios de usted? Por favor, quédese en el riel y espere el impacto. ¿Le ha preguntado a Dios qué piensas tú de mí? Amados, ¿qué dice Dios de nosotros? Y aquí empieza el evangelio, lo que Él piensa de nosotros. Aquí es donde empieza todo, lo que Él piensa de nosotros. Y aquí empieza la verdadera predicación del evangelio. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? La ira de Dios está sobre todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Eso es lo que Él piensa, o lo que Él pensaba de nosotros. Eso es lo que Él piensa. No hay ni un justo. No hay nadie que busque lo bueno. Ese es el verdadero evangelio. La buena noticia empieza con una mala noticia: que no hay nadie bueno, que todos se descarriaron a una como ovejas sin pastor. Lo que Él piensa de nosotros nos pone en el mismo lugar a todos, de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio es el conocimiento del pecado. Eso es lo que piensa Dios. No hay nadie que busque lo bueno. Podrá salir un judío, ¿no, hermano Pablo? Yo soy judío, vengo de la descendencia de las tribus, obedezco el Shabbat, guardo la ley. Tampoco eres bueno. Eres tan culpable como el quien no conoce a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque aún teniendo la ley, no obedeces la ley. ¿Quién eres tú para juzgar al quien no tiene la ley? Si tú desobedeces también. El mismo capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora, no solamente se manifiesta la ira de Dios sobre todos los hombres, sino que ahora la misma justicia revela su bondad, su rectitud, su amor,
que enviando a su Hijo, enviando al Hijo de Dios, Él muere por nosotros. Dice la Escritura que nos redimió. Cuando observamos la muerte y la resurrección del Maestro, entonces vamos a ver la justicia de Dios. Amén. Ese es el Evangelio. El mismo capítulo 3, verso 25. Quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados. Eso es lo que está diciendo. Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? Apaciguar la ira de Dios. Lo único que detuvo la ira de Dios no fue nuestra cara bonita. No fue lo hermoso de nuestros ministerios o lo hermoso de nuestros dones. Lo único que detuvo la ira de Dios fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Toda la ira de Dios fue sobre Él. Le tuvimos como abatido de Dios. No tenía forma, no había parecer en Él. Herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Por Él. No por usted, ni por mí, fue por Él. ¿Cómo hizo esto Dios? Puede preguntar cualquiera, pero ¿cómo es posible que los injustos reciban beneficios de la justicia de Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Por gracia. Fe sin obras. Y el apóstol Pablo lo empieza a aplicar. Empieza a hablar de Abraham, cómo a Abraham se le otorga la justicia sin hacer nada. Y dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo lo hizo? Usted no tuvo que hacer nada. Usted lo que hizo fue creer. Creer en ese sacrificio. De la misma manera que Abraham creyó cuando estaba muerto, sin vida, y su esposa también, de la misma manera nosotros también tenemos que creer. Usted no vio a Jesús morir, pero la fe en el Hijo de Dios, la fe en Él, te otorga la justicia de Él. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se lo voy a traducir. Observar a Cristo por medio de la fe no solamente te hizo justo, no solamente te hizo justo delante de Él, sino que dice aquí, te trajo esperanza. Todos los creyentes verdaderos tienen esperanza. No son creyentes desesperanzados, que abren la nevera y no hay nada. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Son hombres y mujeres de Dios llenos de esperanza.
¿Por qué? Porque cuando usted vea al Maestro morir y resucitar por medio de la fe, usted va a saber que viene la vida eterna. Que lo que usted está pasando aquí es pasajero. Va a pasar. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice: toda lágrima se secará y todo llanto se enjugará. No habrá llanto. Hermano, esa es nuestra esperanza. Y solamente mirando la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, entonces tenemos verdadera esperanza. No esperanza terrenal, esperanza celestial. No la vemos, pero creemos que cuando nos vamos de esta tierra estaremos con Él hasta la eternidad. Y el apóstol Pablo dice: esta leve tribulación momentánea y pasajera produce en mí un cada vez peso mayor de gloria. Observar, considerar a Jesús produce en nosotros esperanza. Y vienen las pruebas, y a veces son pruebas que sobrepasan nuestra manera de pensar, pero la esperanza no avergüenza. Porque en medio de esa esperanza, los que observan el Evangelio de Dios y viven el Evangelio de Dios, entonces experimentan el amor de Dios. La prueba no es nada. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Enfermedad? ¿Angustia? ¿Espada? Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Ese es el Evangelio, el amor de Dios. Usted piensa en medio de las circunstancias, empieza a experimentar usted el amor de Dios. Señor, gracias porque me llamaste. Esta tribulación va a pasar, esto es pasajero, tú me estás haciendo crecer, y si me tengo que ir, mejor es estar contigo. A su nombre. El Evangelio es contemplar el amor de Dios que quita la culpa. Dice el apóstol Pablo que hay efectos por este Evangelio. Es decir, que cualquiera que recibe el Evangelio no se queda estático ahí y espera que la vida pasa y usted no hace nada. No, el Evangelio es tan poderoso en nosotros que eso surte efectos. Y uno de los efectos es este. Capítulo 5, verso 12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Vamos a leer el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Sabe lo que hace el Evangelio? Te reconcilia con Dios. Después que Adán pecó, Adán no pudo jamás reconciliarse con Dios. Hubo intentos, pero no pudo. El Evangelio hace que nosotros no solamente contemplemos el amor, sino que seamos limpios, seamos verdaderamente limpios, porque Él es nuestra expiación. Él quita la culpa. En el libro hebreo dice que Él limpia nuestras malas conciencias. Adán, desde que pecó, fue culpable y se sintió culpable. Y eso lo heredamos todos nosotros. ¿Cuál es la señal de que Adán es culpable? Que Adán muere. Todos los hombres mueren en Adán, pero en Cristo
resucitarán. A su nombre. En Adán la culpa, la sentencia es la muerte. Pero en Cristo la fe es para vida eterna. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado tuvo un poderío y condenó a muchos hombres, pero mucho más poderoso es la gracia de Dios. Mucho más poderoso. Usted no se imagina todo lo que Dios tuvo que hacer para traerte a su casa, para que te sentaras en la mesa con Él. Dice el libro de Efesios, la supereminente grandeza de su poder que operó en nosotros los que creemos. No simplemente es una religión donde usted, ay, sí, me predicaron y ya. Fue el poder de Dios que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Fue un poderío, un desborde de poder. Cambiarte el corazón, sanarte y darte una nueva posición. Ahora habrán algunos que preguntarán, bueno, si la gracia es mucha, pues entonces vamos a un pecadito, no cae mal. Porque si la gracia es tan grande y tan poderosa, pues entonces nosotros podemos pecar de vez en cuando. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque los que están en Cristo han muerto para el pecado. Están muertos. ¿Cómo? Viendo su muerte. Y están resucitados en la nueva vida con Él. Así lo dice capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ese pensamiento de que ahora vamos a pecar y mañana, eso no es aceptable. Dice, ahora que estamos muertos al pecado, tenemos que andar en una nueva vida. Pero es porque ya el pecado no reina en nosotros, sino ahora reina la justicia de Dios, en el Hijo de Dios, en la fe en el Hijo de Dios. La justicia reina y la vida también reina. Y todo esto para entrar en Romanos capítulo 8, del 1 en adelante. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El apóstol Pablo lo quiere explicar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe y creemos el Evangelio, no somos justificados solamente, no solamente somos libres de culpa, no solamente ahora tenemos una relación, sino que ahora mora en nosotros un poder que no te permite que el pecado vuelva a reinar en ti. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando usted
busca qué significa la palabra ley, hay muchos términos. Pero la ley, en su esencia más básica o más simple, es todo aquello que te impulsa. Las enfermeras y los doctores que están aquí, cuando alguien tiene baja frecuencia cardíaca, ¿qué decimos? Se está muriendo. ¿Sí? Se está muriendo. Y si se está muriendo, hay que apurarse. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La ley del Espíritu son los impulsos de Dios en nosotros. Pero la ley del pecado son los impulsos de la carne en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo tiene tanto poder que te va a librar de la ley del pecado. Pero ¿dónde está operando esa ley? Romanos capítulo 7. Verso 23. Pero veo otra ley en mis que se revela con la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Ese impulso de venganza, ese impulso de ira, eso viene de la carne. Viene de la carne. Porque el pecado mora en la carne. Esta ley se revela con la ley de mi mente, en contra de la ley de mi mente. Hay mucha gente que cree en el Evangelio con la mente. Y tarde o temprano, la ley de tus miembros, lo que tu deseo humano te quiere lograr hacer, va a vencer el Evangelio en tu mente. El Evangelio no se hizo para permanecer en la mente. Usted piensa en las cosas del Señor, pero el Evangelio es en el Espíritu. Y se cumple lo que dice el Señor. Para aquellos que creen, dentro de ellos correrán ríos de agua viva. La ley del Espíritu opera en el Cristo que habita en ti. Por medio de la fe. Por eso que tenemos que estar siempre mirando la palabra. Porque es la única manera en que Cristo mora en nuestro corazón. Él hace una habitación en nuestro corazón por medio de la palabra. Jesús dice, ¿saben por qué no me creen? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso no me creen. Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. En nuestros corazones. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo sé yo que la ley del Espíritu mora en mí? Número 1, su palabra mora en ti. No en tu mente. Usted se pone de acuerdo en su espíritu y le enseña a su mente a morar en la palabra del Señor. A veces creemos que después del pecado es que la persona se apartó de Dios. Primero se apartó aquí y después se apartó del Señor. Nos sorprendemos, wow, ¿por qué hizo eso? No mora eso allí.
No mora Jesús aquí. Observen el verso 13 y 14 de capítulo 8. Dice: porque si vivís conforme a la carne, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y en alguna parte dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. Si la palabra mora en ti, el Espíritu mora en ti, Jesús mora en ti, y de tu interior saldrá esa ley que podrá vencer al pecado, que podrá traerte esperanza, que podrá traer fortaleza en medio de la dificultad. Ese es el Evangelio. Amados, si vivimos conforme a la ley del Espíritu, los impulsos del Espíritu, las exigencias del Espíritu. Quisiera, hay una porción, pero se la quisiera dar, pero no sé dónde está. Está aquí cerquita. Ok, capítulo 7, verso 6. Mire lo que dice. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿De quién? Y no bajo el régimen viejo. La palabra régimen como que no gusta mucho hoy en día, pero aquí dice que es un régimen. Es un gobierno dentro de ti que te hace libre y que te proporciona vida y paz. La iglesia tiene que moverse en el conocimiento del Evangelio y ser impulsado por el Espíritu Santo. A su nombre. Porque si usted es impulsado por la ley de su mente o por la ley de sus miembros, va a morir. Y Dios no resucitó una iglesia para que muera en el desierto. Resucitó una iglesia para que viva eternamente con Él. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas: ¿cómo es que Dios hace maravillas en ustedes? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? ¿Cómo veremos la gloria de Dios? Cuando mora la fe en nosotros por medio de la palabra. Es la manera de poder permanecer en el Espíritu. Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. A su nombre. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Nadie puede decir, hermano, ese pecado es muy difícil. No te caigas en mentiras. Hermano, es que los ojos se hicieron para mirar, hermano. Hermano, es que la carne es débil. Sobreabundó la gracia. Mucho más poderosa es la gracia. Para que nuestros miembros ahora sean miembros de la justicia. Sean instrumentos de justicia. Instrumentos que agradan a Dios. Usted y yo vamos a ser instrumentos que agradan a Dios cuando el Espíritu empiece a impulsarnos, empieza a mover,
agitar nuestras vidas. Traerá esperanza en medio de la tribulación. Traerá certeza en medio de la duda. Te fortalecerá como fortaleció a Abraham, que no dudó porque estaba viejito, sino que se fortaleció en fe, creyendo que ese que había prometido iba a cumplir su promesa. Sabes, Dios ha prometido muchas cosas a ti, iglesia, y Él las va a cumplir. Falta que usted y yo creamos, que seamos guiados por el Espíritu, que seamos llevados por el Espíritu. ¿Saben? Cuando alguien está muriendo, no sé si lo han visto en la película, empieza y por allá suena el otro y de pronto se nos va. Busquen, ¿cómo se llama eso? El electroshock, la cosa. Necesitamos un corrientazo. ¿Sí o no? Y a lo mejor vendrá el primero. No, hermano, métele más potencia ahí. Este está casi muerto. Y viene quizás el segundo. ¡Tum, tum! No, métele más. Yo quiero en esta mañana que el Espíritu Santo estremezca nuestro ser. Que los impulsos de Dios, que quizás estaban apagaditos allí, casi diluidos, vengan de nuevo. Si Él abre sus manos, nosotros viviremos. Si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Usted tiene que pedir: Señor, yo quiero recibir eso. Usted tiene que reconocer: Señor, no he hecho bien las cosas, pero hoy quiero sentir un impacto de ti, Señor. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Oh, aleluya. Si usted puede orar y pedirle a Dios que vuelvan otra vez esos impulsos, esos levantar en la madrugada, esa estremecida cuando lees la palabra, ese gozo en medio de la alabanza. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Oh, aleluya. Si tú lo quieres, empiece a pedirlo. Él no negará. Él te limpiará. Él hará tu vida llena del gozo de Dios, de la paz de Dios. Toda cicatriz Él la quitará. Toda herida Él la sanará. Toda dolencia Él la curará. Con tal y que tú vengas aquí al río de Dios. Al río de Dios. Al río de Dios. Al río de Dios. Oh, aleluya. Vamos a empezar a pedírselo. Una vez más, Señor. Oh, llena tu iglesia. Impulsa tu iglesia. Impulsa tu iglesia. Impulsa tu iglesia. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Oh, dale gloria a Dios. Oh, llena esta casa. Llena, llena, llena. Llena, llena,